falta. Ya. Héctor Aycache. Doctora, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Héctor? ¿Cuál es la clase del día de hoy? Atención inmediata a recién nacidos. Muy bien. En estos momentos están viendo mi pantalla. Sí, doctora. Perfecto. Ya. Y también quiero que me digan luego si es que va a pasar apropiadamente, si es que está pasando las imágenes y todo eso. Muy bien, vamos a hablar de este tema que es en atención inmediata del recién nacido. ¿Pasó? Sí, doctora, ¿qué está pasando? Perfecto. Sí, doctora. Si algo ustedes me escuchan hablar y ven que no pasa, por favor comuníquenme de inmediato. Muy bien, ¿qué es la atención inmediata? Son esos procedimientos que van a hacer que este bebé haga la transición de la vida intrauterina a la extrauterina de la manera más adecuada, respirando, moviéndose, con todas sus funciones sistémicas adecuadas. La pandemia COVID cambió muchas cosas, pero no ha cambiado los procedimientos que se deben. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctora, ahora sí se la escucho. Ya. ¿Y se ve la pantalla? No está proyectando todavía nada. Oh, ya. Entonces acá. ¿Ahora se ve la pantalla? Sí, doctora, ¿qué se está viendo? Ya, por bajarlo, me salí. Muy bien, entonces buscamos estas condiciones óptimas de adaptación a la vida extrauterina, resolver algún problema que puede ocurrir, y entonces consideramos que esta es la parte más importante de la vida del niño. También debemos entender que la gran mayoría de los bebés van a hacer esa transición casi sin intervención, como la mayoría de mamíferos. Van a comenzar a respirar los primeros segundos de vida, ¿no? Y un 10% va a requerir que lo ayuden, que le hagan pasos iniciales, que lo sequen, que lo estimulen para que comience a respirar. Un 5% va a requerir ventilación a presión positiva, un 2% tal vez sean intubados y 1 a 3 por cada 1000 van a requerir medidas avanzadas de reanimación, o sea, masaje cardíaco y medicamentos. Fíjense ustedes lo que están viendo acá, lo que fue la atención y lo que sigue siendo en sector COVID. ¿Qué está pasando acá? Lo que está pasando acá es una embarazada, su cabeza, aquí se le ve un poquito la mascarilla. Vean que acá está un campo plástico que es el que se tenía para durante el trabajo antes que saliera el bebé. Esta zona es la área vaginal, sus piernas, algo que cubre, y esto es el cordón, y vean cómo están secando a este bebé, y ahí está el cordón. Muy bien, si yo le quisiera preguntar, si yo quisiera preguntarle, a ver, a Catherine Cárdenas, ¿está Catherine Cárdenas? Sí, doctora, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Catherine? Dime, ¿qué te llama la atención de ese bebé? ¿Algo te llama la atención? El color. ¿Qué color tiene? Un color medio moradito, un poquito moradito.
Medio morado. ¿Y por qué tú crees que tendrá la piel morada este bebé? Bueno, puede ser porque recién está saliendo y hay un cambio brusco de... Está porque perfecto recién- que hayas advertido el color morado, pero ¿por qué? ¿Por qué crees que sea? A ver, ¿quién le ayuda? A ver, Joaquín Angulo. Presente, doctora. Sí, hola, ¿por qué crees que pueda estar de ese color? Mm, Quizás no está saturando bien, ¿no? Ya, pero ¿por qué? Porque probablemente ese chiquito esté saturando 65 o una cosa así. ¿Por qué? Puede haber patologías, creo que la membrana hialina es una de las más frecuentes también, ¿no? Que, o sea, que dificultan quizás la vía respiratoria del neonato. Ya. Ok, a ver, ¿alguien que piense diferente? A ver, Cristian Cristóbal. Sí, doctora, buenas tardes. Ya, a ver. Puede deberse a que los pulmones recién están como que ingresando el aire y hay como que dificultad por la presencia de secreciones. O sea, por las secreciones. ¿Quién piensa diferente? A ver, uno más. Anef de Almeida. Sí, doctora, buenas tardes. Puede ser por la Hola. transición neonatal, ¿no? Que está el pasar de la vida intrauterina a la vida extrauterina. Ya, pero ¿qué pasa pues en ese pasaje? Ya todos sabemos que está pasando de la vía intrauterina a la extrauterina. Pero ¿qué Eh, pasa? l- la apertura de los alvéolos. La apertura de los alvéolos, que estaban cerrados. Estaban colapsados, ajá. Ahí hay otra cosa para conversar. Pero miren, me pasaría toda la tarde preguntándole uno a uno qué piensa. Pero algo que deben recordar, porque ustedes ya hicieron embrio, que en la etapa intrauterina el bebé, su pulmón no está respirando como nosotros y recibe sangre de la madre. Y esa sangre viene por el cordón umbilical llevando oxígeno y entra por el cordón umbilical y va a entrar a la cava inferior. Y entonces lo que ocurre es una mezcla de sangre que vamos a ir viendo poco a poco. Y este bebé ya nació, esos puntos de mezcla se cierran, pero no es de inmediato. Por eso, normalmente, sin tener membrana hialina, ni cardiopatía, ni problemas, entonces un bebé normal, cuando nacen, no están rosados. Acá vemos sala de operaciones. El equipo está atendiendo a la madre y acá está la neonatóloga que está atendiendo al bebé. Y esto que ustedes ven acá es cómo le está dando presión positiva con una mascarilla. Y esto es un Neopaf. Y esto que parece un disco es un filtro hidroscópico para impedir el pasaje de partículas virales por si el bebé tuviera COVID. Entonces, antes de que nazca un bebé, nos preparamos. Nos preparamos, debemos cuidar el entorno familiar, respetar el patrón cultural. De pronto alguna señora va a querer dar un parto en cuclillas. Y si todo va bien con ella y su bebé, debemos respetar eso. Evitar prácticas que dificultan el trabajo de parto y reconocer, analizar e interpretar los factores de riesgo. El parto es un acto íntimo que requiere un entorno que lo favorezca, comodidad, relajación. Por ejemplo, es un parto en una casa atendido por una persona que de repente no es ni profesional exactamente de salud, pero ahí esta mujer está en un momento de intimidad con su pareja, con alguien que la está ayudando. Acá es una institución ya de salud, la señora ya está con otra ropa, vemos que está con gorro, pero está también su pareja apoyándole. A veces no hay un esposo, pero puede ser un familiar, su madre, un tío, qué sé yo, alguien que apoye. Entonces acá también, aquí va a ser un parto vertical esta señora, porque de pronto es lo que escogió, es a lo que está acostumbrada, es lo tradicional, y todo esto va a ayudar a lo que es la lactancia materna. ¿Qué cosa dificulta? Lugares como muchas veces los nuestros, donde son lugares de formación, donde hay mucho personal está en aprendizaje,
con mucha luz, con temperatura fría, a veces hasta con música. Todo eso, el frío, la desconfianza, la falta de privacidad, la luz intensa, aumenta el estrés, aumenta las catecolaminas. Esta señora va a poder hacer mayor sangrado porque la oxitocina disminuye, las endorfinas bajan y va a tener problema con la producción de leche materna en su primera hora de vida por este estrés al que es sometida por la mayoría de prácticas que pueden existir en nuestras realidades. Entonces, el equipo de salud interviene desde que se anticipa los factores de riesgo, desde que detecta realmente lo que es una emergencia, de lo que es una urgencia, brinda todas las medidas para evitar pérdida de calor, tiene todo el equipo, las personas están competentes, detecta precozmente alteraciones físicas y debe estimular la relación psicoafectiva de la madre y su bebé, estableciendo el adecuado contacto piel a piel. Cuando decimos factores de riesgo, nos referimos a las patologías que puede tener mamá. No es lo mismo recibir un bebé de 28 semanas que uno de 40, o el hijo de una madre con preeclampsia, o con hemorragia, o con diabetes, o con ruptura de membranas, que uno que de repente tuvo un control completo, una gestación a término de una señora que ya tuvo otro hijo. Entonces, cada riesgo puede tener una repercusión en la salud del bebé. Por eso es importante conocerlos en detalle y analizar los riesgos. No solo afectan a la madre. Recuerden que la circulación va a ser compartida, que lo que tiene mamá compartirá con su bebé. Esto es una unidad de reanimación. A diferencia de una cervocuna cualquiera, aparte de dar calor, brinda presión positiva al final de la expiración. Acá también tengo un Neopaf, tengo un blender con mezclador, une oxígeno con aire. Acá programo cuánto quiero de este oxígeno. Viene acá, dependiendo de los litros que le ponga, este es el flujómetro, viene el Neopaf. En este Neopaf programo la presión inspiratoria y luego va a ir a calentarse y luego al paciente. Tengo que tener todo para intubar, así vaya a ser una atención inmediata normal o de bajo riesgo, porque en cualquier momento un parto de bajo riesgo puede convertirse en una emergencia. Aquí voy a tener todo para poder brindar presión positiva. Esta es una bolsa autoinflable y lo que la Academia Americana de Pediatría ahora propone es reanimar usando Neopaf. Acá está la pieza del Neopaf, acá está la mascarilla para el bebé y esto es el filtro hidroscópico. Acá está puesto el filtro pero con un tubo endotraqueal. Y todo esto es lo necesario para hacer un cateterismo, la jeringa, los guantes, las tijeras, el catéter intraumbilical, las llaves de doble vía, etc. Y esto es la sala de atención inmediata que una se dedicó para los hijos de mamá COVID con el personal, con su EPP para poder atender a este bebé. Entonces, el cuidado y la atención del niño con hijo de madre COVID no es diferente. Se mantiene el contacto piel a piel, se inicia la lactancia en la primera hora de vida, con el uso apropiado de mascarilla, de la madre, del EPP, del personal asistencial. Acá está en sala de operaciones que lo está reanimando y aquí ya lo está trasladando para una unidad de repente de hospitalización si el caso requiere. El recurso humano siempre debe estar preparado, o sea, toda la gente que trabaja en NEO debe poder saber y tener competencias adecuadas en reanimación cardiopulmonar para reanimar al bebé. ¿Está pasándose adecuadamente las láminas? Sí, doctora. Ya, gracias. Siempre debemos garantizar y cuidar bioseguridad. Si en toda atención del personal de salud siempre nos estamos viendo cómo lavamos las manos y evitar hacer transmisión de infecciones, en la etapa neonatal esto se debe supermultiplicar, porque el recién nacido es un bebé que tiene un caldo de cultivo muy fácil de infectarse. Entonces, un adecuado lavado de manos, un respetar los 5 momentos para disminuir infecciones intrahospitalarias, es algo que siempre tenemos que hacer. Y esta es una sala de partos donde hay que regular mucho la temperatura. Temperatura que puede estar entre 24 y 28 con un promedio de 26. Y entonces muchas cosas pueden cambiar del mobiliario. Por ejemplo, esta es una sala donde acá
la señora va a dar a luz, pero si quiere puede dar un parto en el agua y tiene una unidad de reanimación en el mismo ambiente. Aquí nació este bebé, ya lo pusieron en contacto piel a piel. Miren que no lo ponen por arriba en el cuello, lo ponen un poco abajo, porque el bebé es el que va a ir reptando hasta encontrar el pecho de su madre. Acá también está saliendo del periné, está saliendo y acá ya lo pusieron sobre la barriga de mamá. Entonces, esta es una infografía de Pravin Chandrasekaran de la American Journal of Perinatology en el año 2020, donde nos adecuábamos cómo son los cambios en época COVID. Al comienzo no hacíamos nada de contacto piel a piel, demoramos como 2 meses sin hacer eso, que ya era una cosa ganada y que siempre se hacía. El personal más experto es el que tiene que recibir al bebé. Sale el bebé, no se clampa el cordón, se pone en la barriga. Ahí se va a secar, se va a cambiar de campo, se va a esperar que sea el tiempo para cortar el cordón previo, puntaje de Apgar, etcétera. Todo lo que se hace con cualquier bebé regular. Hay una resolución ministerial que es la 245-2020 y la resolución directoral nuestra que señala que esta adecuación es lo que debemos hacer. Y si el bebé tiene que transportarse a un área de hospitalización, va en una incubadora cerrada siendo transportado. Contacto piel a piel, por ejemplo, este bebito lo subieron muchísimo y está muy arriba, casi lo pusieron con el pezón dentro de la boca. Cuando acabe de nacer, porque miren que el cordón está ahí todo largo. Esto no debe ser, el bebé debe estar atravesado. Disculpe. Entonces el bebé nace, los cuidamos, sale, miren, así sale. A veces con sangre, muy mojado, medio cianótico. Entonces, por esas mezclas que le cuento, sale, pero así flexionado, si es a término. Deme un segundito. A ver, volví después de un acceso de tos atroz. ¿Se ve mi diapositiva? Sí, doctora. Disculpen, disculpen. Entonces, este bebé salió. Lo pusieron sobre mamá. Ahí mírenlo cómo está flexionadito. Miren que no está rosado. No va a estar todavía. Ya vamos a ir viendo eso. Lo van secando, clampan el cordón. Aquí ya está seco, ¿no? Esta es una unidad de reanimación. Este es un neopaf.
El contacto piel a piel no solamente ocurre cuando hay un parto vaginal, esta es una sala de operaciones y el bebé también está atravesado en el pecho de su mamá. Cada ser vivo requiere una impronta con su progenitora, esa unidad. Hay estudios de resonancia con emisión de positrones que marca lo que representa la actividad cerebral de la mujer puérpera inmediata que ve a su bebé, como del bebé que huele y toca y siente a su madre. Entonces, esa actividad cerebral que ocurre en ese momento, que todavía ni se sabe con exactitud qué significa o por qué ocurre, no ocurre en otro momento. Y se ha revisado horariamente las primeras 72 horas y luego cada 6 horas y no se encontró el mismo registro que ocurre durante esa primera hora de vida. Entonces, miren, generalmente lo muestran, acá están una serie de operaciones, lo pasaron por atrás de este puente, por acá abajito, otras veces la mamá no puede y entonces el papá hace el contacto piel a piel. Acá está atravesado porque es una sala de operaciones. Entonces, recuerden, nace, se pone sobre la barriga de mamá, se retiran todos los campos, se pone sobre la barriga pelada, se seca, llega el minuto, se toma un puntaje. ¿Quién me cuenta cómo se llama ese puntaje que se toma el minuto de vida? El A Apgar, ver, doctora. el Apgar, perfecto. Se toma el minuto, de ahí se le pone una manta seca, porque ya hemos secado, está con una toalla seca. Acá, por ejemplo, ya lo secaron, está una toalla seca, ¿no? Entonces, llega el minuto 2 o 3, se corta el cordón, lo enderezan para que el bebé solito se vaya haciendo esto que ustedes ven acá. Avanzar y llegar al pecho de su madre y comenzar a lactar espontáneamente. Entonces, normalmente, un bebé a término está capacitado para solo hacer este arrastre. No necesita que uno vaya y le ponga el pezón dentro de la boca. Pero no va a ocurrir inmediatamente, porque inmediatamente cuando acaba de nacer, todavía su madre le mandaba aporte de glucosa y además viene con su mochilita guardada en su hígado de glucógeno. Por lo tanto, no va a requerir lactar inmediatamente. Van a haber momentos de transición. Acá, por ejemplo, es como les digo, sobre la barriga, así horizontal, para que no aplaste su cordón. Ahí lo van secando, cambian y luego lo posicionan así. Y luego ya comienza a lactar, pasados los 45 minutos. Acá nuevamente el cordón. ¿Qué más se hace? Después de ese tiempo, de esa hora, se lleva a completar la atención inmediata. ¿Y qué se hace? El pesado. Hoy en día ya no se usa balance en muchos lugares porque las servocunas tienen balance incorporada. Medición. Fíjense que siempre para medirlo estiramos la pierna izquierda. El lado izquierdo de nuestro cuerpo rige el patrón de crecimiento. Por eso la pierna izquierda. Se mide la cabeza sobre las cejas y la porción más prominente del occipital. Se hace medición del tórax sobre la línea mamaria. Hago una valoración del examen físico, examino desde la ectoscopía, la cabeza, las suturas, las fontanelas, los ojos y su posición respecto a la oreja, la nariz, el mentón, el cuello, veo las clavículas si no están rotas, los huesos si están simétrica flexión, escuchamos cómo pasa el murmullo vesicular, los ruidos cardíacos, ruidos hidroaéreos, examinamos si no hay visceromegalia, volteamos a ver la columna y si no hay defectos, vemos las caderas, los genitales y sus reflejos. Luego de este examen físico voy a valorar su edad gestacional. Para eso en nuestro país se utiliza el test de Capurro modificado, que valora cómo está el pabellón auricular, cómo está el pabellón auricular, cómo está la glándula mamaria, cómo está la areola, cómo está la piel, cómo están las líneas de los pies, los surcos. En función a esto se le da puntaje, a cada uno tiene un puntaje,
Sumado todo lo llevo en la base de la tabla. Esta imagen se copió al revés, pero supongamos que me da 52 de puntaje, equivale a una determinada edad gestacional. Supongamos que yo, de acuerdo a mi capurro, me sale que tiene 39 semanas y ya pesé a este bebé y este bebé pesa 3,5 kilos. Me voy a la tabla. Si es varoncito, 39 semanas, veo cuánto debe pesar en su percentil 10 y 90. Si yo digo 3,500, está dentro del rango, entonces es adecuado para edad gestacional. Supongamos que pesara 2,800, estaría acá, menos de percentil 10. Entonces lo llamo pequeño para edad gestacional. O si está por acá y pesa 4 kilos, entonces es grande para edad gestacional. No sé si esta parte se entiende. A ver, le voy a preguntar a Yomira Cuellar. Yomira, ¿estás por ahí? Sí, doctora, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes. A ver, imagínate, atendemos una bebita. Esta bebita ya la examinamos por el test de Capurro y resulta que tiene 35 semanas y su peso es 3,200. ¿Qué me dirías? ¿Es adecuada, pequeña o grande para la edad gestacional? 35 semanas, peso 3,200. ¿Qué me dirías? Estamos en este rango. Yo pienso que es grande, doctora. Grande, porque se 3,200. salió del percentil. Porque su Sí, está máximo dentro. percentil es 3,050. Como está fuera, su diagnóstico sería recién nacido prematuro, 35 semanas, mujer, grande para edad gestacional. Y tengan todos en cuenta que ese es el primer diagnóstico en toda la etapa neonatal. El cordón sabemos que se corta 2 o 3 minutos y cuando ya lo llevo para la profilaxis, tengo que verificar que tiene 2 arterias, una vena y agregar unas gotas de alcohol de 70 grados para que sirva de profilaxis y lo envolvemos en una gasita. La profilaxis ocular, de esto hay bastante por conversar. Conversen en sus prácticas. Realmente se intenta de prevenir un problema que actualmente ya no es casi problema, pero colocamos gotas antibióticas dentro de los ojos y tiene que abrirse. Tal vez lo importante acá es saber que la mayoría de bebés nacen con los párpados cerrados e hinchados. Entonces hay que agarrar los extremos del párpado para poder abrir y poner la gota. Otra cosa que se hace en la atención inmediata es la prevención de la enfermedad hemorrágica del recién nacido. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir colocar vitamina K. Acá hay una jeringa de 1 y se está poniendo vitamina K. Y la dosis es 1 miligramo para el niño a término. Y si es prematuro o bajo peso, medio miligramo. Y si es extremadamente prematuro, menos de 1 kilo, 0,3 miligramos. Pero esto es en miligramos. Cuando yo le dé indicación a la enfermera, tengo que hablar en centímetros. Entonces, toda la ampolla que viene de 1 mililitro trae 10 miligramos. Por lo tanto, si yo quiero poner 1 miligramo, ¿cuánto voy a poner de volumen? A ver, ¿quién está atento? ¿Nicomedes de esa? Sí, doctora, buenas tardes. Sí. ¿Cuánto vas a poner de volumen si quiero poner 1 miligramo? 1 mililitro, doctora. Una décima El parte. mililitro entero. Fíjate que toda la ampolla tiene 1 mililitro. Ya hemos dicho que la ampolla viene de 10 miligramos. Entonces, no puedo poner todo 1 mililitro porque si no estaría poniendo 10 miligramos. A ver, otra opinión. Víctor Fernández, sí. ¿Está? Sí, doctora, buenas tardes. Ya. Buenas tardes. ¿Cuánto es el volumen de vitamina K que le voy a poner intramuscular a este bebé? El volumen. Si ya hemos dicho que la dosis es 1 miligramo, también hemos dicho que la ampolla viene en 1 mililitro de 10 miligramos. Y yo quiero poner 1 miligramo nada más. ¿Cuánto de la jeringa voy a llenar? ¿Cuál es el volumen? ¿Alguien que pueda hacer una matemática de segundo grado de primaria? 0,1 mililitro. Excelente. 0,1 mililitro. No el mililitro entero, como dijo Nicomedes, si no le va a poner 10 miligramos.
0.1 mililitros, nada más. Esa es la dosis para el niño a término. Y para el bajo peso, que me pide medio miligramo, será 0.05 mililitros. Muy bien. Otra cosa que se hace es la identificación del bebé. ¿Y cómo se identifica el bebé? Con un brazalete. Hay lugares donde el brazalete tiene un código de barras, como de esos hoteles todo incluido, un código de barras que es igual para la madre y su hijo. Identificación de la huella plantar con esta, que es una tinta, se llama pelmatoscopía y se pone en la historia de la mamá y en el registro de recién nacido vivo. Le toman la huella plantar. Y luego que se hace todo eso, regresa a que lacte. Acá es una mamá COVID, por eso está con su mascarilla, la época que su mascarilla era más segura, con su casco, y el personal está vestido con su EPP4, pero hablando de lactancia materna, porque así la mamá tenga COVID, no contraindicamos la lactancia, no se ha demostrado el pasaje del virus, pero sí de los anticuerpos y sustancias antiinflamatorias que van a ayudar a este bebé. Otra cosa que se trata de defender siempre es el que el bebé reciba calostro. Es la primera leche que sale en los primeros días de vida, pero a más joven, o sea, calostro de 1 hora, tiene mayor carga inmunológica, presentación de muchos agentes, oligosacáridos, duplica el de la leche madura y va disminuyendo hasta el 4.º día, de 21 gramos a 13 gramos por cada 100 mililitros. El calostro también actúa como promotor de crecimiento, favorece el desarrollo de factor de crecimiento epidérmico, etcétera. Y por supuesto, trae también anticuerpos específicos de coronavirus si la mamá estuvo con coronavirus. En el aislamiento conjunto es donde estaban las mamás infectadas de COVID, pero no graves, por supuesto. Y ahí el personal entraba para ponerlo a su pecho y hacerlo que lacte. Con bioseguridad, o sea, lavándose bien las manos, teniendo su gorro, teniendo su mascarilla, etcétera. Enseñándole que tiene que usar papel, si estornuda, no va a ser que se saca la mascarilla y estornuda hasta 10 metros al lado de las personas que están en su entorno. Entonces se le enseña a lavarse la mano, usar mascarilla, todo eso. Quiero ver si es que puedo pasar este video. Este es un video, vamos a quitarle el audio. Este es un video de atención inmediata en la época COVID. Miren cómo acá está la señora con su trabajo y hay una carpa. ¿Por qué estaba la carpa? Para bajar la cantidad de aerosoles al personal. Acá salió su bebé y a destapa, miren cómo sale mojado, miren que no sale morado. Y aquí lo están secando, secan la cabeza, secan el cuerpo. Ya pasó 2 o 3 minutos, clampan el cordón, se pone este clamp, de ahí corta recién 2 centímetros por encima del clamp, ¿no? Reposiciona, se coloca en el pecho de la madre, no debería estar tan arriba, y el bebé, de acuerdo a su tiempo, cuando tenga 45 a 60 minutos, recién va a acercarse a lactar. Se supone que se le seca todo el cuerpo al bebé, menos las manos. ¿Por qué no se secan las manos? Porque como siempre va a ir sus manos adelante por la flexión, por ser un niño a término, pues entonces es lo que va a ir oliendo y así llega al pezón de su mamá. Bien. Hasta aquí, preguntas. Hemos hablado de la atención inmediata. A ver, Analía Bendaño. Analía Bendaño. Falta. Ya. Nelia Arias. Nelia. Nelia Arias. Hoy también ya se fue a almorzar. Úrsula Vilés. Úrsula Vilés. Úrsula. Úrsula Vilés. ¿O mi audio está apagado? A ver. Tampoco. Luis Carrizo.
Presente, Hola, doctora. ¿no me... Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Luis? ¿Alguna pregunta con respecto a la atención inmediata? Cualquiera puede preguntar. ¿Se me escucha, doctora? Soy Luis Carrillo. Sí, te escucho ahorita, pero no te escuché ninguna pregunta. A ver, ¿alguna pregunta? Como estaba llamando, pensé que... A ti te llamé. Sí, me llamo doctor. ¿Pero alguna pregunta? Sí, creo que no entendí muy bien eso de los mililitros de vitamina K. Ya, a ver, la ampolla viene de 10 mililitros, independientemente del fármaco que sea. Una ampolla que tiene 10 miligramos en 10 mililitros. Si yo te digo que quiero dar 1 miligramo, porque esa es la dosis en el chico a término, 1 miligramo, ¿qué cantidad le pones? En la ampolla de 10 mililitros hay 10 miligramos. No he dicho eso. En una ampolla ¿Cuánto de hay en la 1 ampolla de 10 mililitro, mililitros? 1 mililitro, escúchame bien, 1 mililitro hay 10 miligramos. Y quiero 10 poner miligramos. 1 miligramo. 0.1, ahora sí le entendí, doctora. Ya está, ¿ya? La ampolla no viene de 10 mililitros. En nuestro país solo viene de 1 mililitro. ¿Alguien que desea hacer alguna pregunta adicional con respecto a la atención inmediata? ¿No? Doctora, buenas Ok. tardes. Sí, hola. Sí, ¿Cuál doctora, es tu nombre? Avanto. Ok. A ver, te escucho. Sí, con el test de Capurro también se puede evaluar si es que el neonato es pequeño para edad gestacional, si es simétrico o asimétrico. Fíjate. Cuando hablamos de la simetría, hablamos de la relación entre la cabeza, entre la talla. Entonces, un retardo de crecimiento, y sobre todo sirve para identificar retardo de crecimiento, y para eso nos sirve el peso y la relación de edad gestacional de Capurro. ¿Por qué nos sirve? Porque no me diferencia cuánto pesa la cabeza y cuánto pesa el cuerpo. Es un peso global. Entonces, ¿cómo yo logro determinar? Es un retardo de crecimiento asimétrico, porque le mido la cabeza, mido la talla y veo el peso. Y a veces veo unos chicos cabezones, medio chico y flaco, desnutrido. Otro puede estar flaco, desnutrido, pero con cabeza y talla coherente para la edad gestacional que yo digo que tiene por el test de Capurro. Entonces, si yo digo 40 semanas, en promedio ese chico debe tener una cabeza de 35 y una talla de 50. Eso es lo normal. Y debe pesar 3,5 kilos. ¿Qué tal lo encuentro con 2,800 o 2,600? Pero tiene la cabeza de 35 y la talla de 50. Entonces, ese es un retardo de crecimiento, pero no tan antiguo, entonces solo no le permitió ganar peso. Lo segundo es que tenga la cabeza de 35, pero la talla no es de 50, la talla es de 48. Ahí ya tengo un retardo de crecimiento asimétrico. La cabeza es para la edad gestacional, pero la talla le falta. Y luego tengo el más severo, que es el simétrico. Tiene chica la cabeza, tiene 33,5 de cabeza y tiene talla de 47 para 40 semanas. Y el peso también está bajo. Entonces, un retardo de crecimiento simétrico es peor que un asimétrico. No sé si con eso te aclaro lo que preguntaste. Sí, doctora, muchas gracias. Ya. ¿Alguien más? Bueno, entonces vamos a hablar. ¿Sí? ¿Alguien? Sí, tengo una por pregunta. favor. Sí, ¿cómo te llamas? Alfredo Cabeza. Ya, dime, Alfredo. Con respecto a la profilaxis ocular, usted señaló que se emplean para este uso lo que es la solución oftálmica de antibióticos, ¿no? Gentamicina, ciprofloxacina 1%, etcétera. ¿Cuál sería la dosis que se... Una gota en cada ojo. Ok, doctora, Una gracias. gota en cada ojo. Ok, muy bien. Vamos a hablar ahora de lo que es la reanimación.
¿Se está viendo mi lámina? Sí, doctora. Ya. Cada 5 años, el American Heart, la Comunidad Europea también, saca la actualización de las guías de reanimación neonatal. Actualmente estamos en la versión 8, versión del American Heart y la Academia Americana de Pediatría. Entonces, hay evidencia con respecto a esto. Hay muchos investigadores en el mundo que están, mientras nosotros estamos acá, están revisando. A ver, ahora no puedo sacar el puntero. Están revisando qué cambios o si lo que venimos haciendo es lo correcto para poder reanimar efectivamente a un bebé. Y aquí tienen, por ejemplo, los cambios que están en el Pediatrics con respecto a la guía de reanimación 2020 que salió a comienzos del 21. Luego tenemos la del IRCOR, que es el Comité Internacional de Reanimación, que fue publicada después en el Acta Pediátrica, y luego en abril ya salió el Consenso Europeo para reanimar al recién nacido. ¿Bien? Entonces, lo que dijimos hace un momento, la mayoría de bebés no van a requerir ninguna ayuda, no van a requerir que nos metamos. Van a hacer su transición de la vía intrauterina a la vía extrauterina sin dificultades. 10% van a requerir ayuda. O sea, pasos iniciales. 5% van a requerir que los ventilen. Y de 1 a 3 por cada 1000 va a requerir mayores medidas de reanimación. Entonces, vamos a hablar un poquito de la anticipación, que ya hablamos, a qué bebés los tengo que reanimar y cuáles son los bloques de la reanimación. Y desde ya les digo que hay 4 bloques: pasos iniciales, ventilación con presión positiva, masaje cardíaco y medicamentos. Y cuando digo masaje cardíaco, esto tiene que ir coordinado con BPP. Y cuando digo medicamentos es que seguimos ventilando, masajeando y alguien va poniendo los medicamentos. No es que dejo de hacer una cosa para hacer la otra. Entonces vamos a ver ahora la razón por qué un niño cuando nace está un poco morado. Miren ustedes, la vena umbilical es la que trae sangre oxigenada al bebé. Entra, cruza el ductus venoso y se mete esa sangre oxigenada a la cava inferior. Se junta con ese torrente y llega a la aurícula derecha, sangre oxigenada. Luego hay comunicación entre las dos aurículas y entonces se establece la mezcla. Hay pasaje a ventrículo derecho y luego de ese pasaje a ventrículo derecho, la sangre, en vez de irse al pulmón a oxigenarse, hay un ductus arterioso por el cual se va a la aorta y solo un poquito se va al pulmón para poder hacer la circulación de mezcla. Entonces, esta es el aparato circulatorio en la vida intrauterina, fetal. Y en la vida postnatal ya se cortó el cordón, ya el ductus venoso se cerró, y el corazón derecho es venoso y el corazón izquierdo es arterial, el ducto se cierra, el foramen oval se cierra, pero esto toma horas, si es que no es días, hasta cerrarse definitivamente. Esto es algo que se los menciono porque una compañera dijo que los alvéolos estaban colapsados. Y no, señores, dentro de la vía intrauterina, el alvéolo el alvéolo es los redonditos, no los márgenes, sino lo de adentro. Alvéolo, ossáculo, dependiendo de con qué edad gestacional nazca, va a estar lleno de líquido. ¿Por qué va a estar lleno de líquido? Pues si yo meto un vaso a una piscina de agua, el vaso se llena de agua. Lo que está constreñido o contraído son las arteriolas que rodean al alvéolo. Y cuando el niño ya nace y el niño comienza a respirar, estos alvéolos se dilatan. Ya al dilatarse, fíjense, puedo hacer mejor intercambio gaseoso. Acá está el alvéolo o el sáculo lleno de líquido. En la primera respiración sale un poco, en la siguiente sale un poco más y después ya sirve para oxigenación. Otro punto que también vemos es, fíjense ustedes cómo el aire, la presión atmosférica desplaza el líquido y permite que se reabsorba. Entonces, estas son las pautas de reanimación, rigen del 21 al 25 y vamos a ver primero anticipación. Valoramos riesgos. ¿Quién es el bebé? ¿Es hijo de una preeclampsia? ¿Es hijo de una hemorragia? ¿Qué sé yo? Nos preparamos con equipo, con materiales.
Debemos preguntar 4 cosas al ginecólogo, a la persona que nos va a avisar que va a haber un nacimiento así. ¿Qué edad gestacional tiene? ¿Qué el color del líquido? ¿Factores de riesgo existen? ¿Y qué vamos a hacer con el cordón? Para que no vaya a ser el momento en que yo me lo quiero llevar y el personal que atiende a la mamá lo jala porque estamos peleando por el cordón. Muy bien. Entonces, esta es la anticipación. Tengo que tener mi equipamiento todo para cada parte de la reanimación avanzada. Para oxigenar necesito oxígeno, sensor, para intubar laringoscopio, pilas, tubos endotraqueales, cinta métrica, etc. Para medicar necesito la adrenalina. Fíjense, yo necesito 1 en 10.000. Así la necesito. Muy bien. Todos los materiales y los insumos. Este es el mango del laringoscopio, las hojas del laringoscopio, la mascarilla, los tubos endotraqueales que vienen estériles. Esto es la campana la mascarilla que va a ir en la cara del bebito. Muy bien. Entonces ahora ya nació el bebito. Nace y apenas lo veo me hago 3 preguntas. ¿La gestación es a término? ¿Tiene buen tono? ¿Respira o llora? Si la respuesta es sí, se va a la atención de rutina. Lo pongo en la barriga de la mamá, mirándose las piernas, le hago lo seco, le hago el puntaje de Apgar. A los 2 o 3 minutos cortamos cordón. Luego lo invitamos a la revista y esto ya me confundí. Entonces, fíjense, si todo va bien, rutina, ¿qué es lo que hemos estado hablando? Si algo es no, tengo que reanimar. Y hemos dicho que la reanimación tiene 4 bloques. Pasos iniciales, ventilación, masaje cardíaco con ventilación y uso de drogas. Y yo voy a avanzar en la medida que se necesite. ¿Qué tal hago pasos iniciales y el niño comienza a llorar, se pone rosado y todo? Ya no tengo que avanzar a más cosas. Ya solamente se queda allí. Muy bien. Este es el flujograma de reanimación. Este ya cambió, pero lo bueno y fortaleza que tiene es que está en español. La anticipación, el nacimiento, las preguntas aquí. En los pasos iniciales hubo un cambio. Ahora se dice, lo recibes, fuente de calor, secas, estimulas. Antes no. Antes me decía primer lugar, lo secas y estimulas. Después le posicionas el cuello y permeabilizas la vía aérea. Entonces, esto es un punto que nos marca que todo es al revés. Y esto, que es el actual, que está en inglés, es para que vean esta partecita. Se ha hecho mediciones de individuos normales, sanos, y se ve que al minuto el bebé solo satura de 60 a 65%. Entonces, si ustedes tienen un bebé que tiene un poquito menos de 1 minuto de vida y le ponen un saturómetro, no se olviden que si no tiene 35 le baja. ¿Ok? Muy bien. Si tiene 2 minutos, este bebé, como ya va cerrando ciertas zonas de mezcla, su saturación ya espero que llegue a 70, si tiene 3 minutos hasta 75, y recién cuando pasó los 5 minutos voy a tener saturaciones de 85 a 95. Aquí lo vemos más grande, nos anticipamos. ¿Cómo me anticipo? Veo la historia, factores de riesgo, veo mi recurso humano, veo mi equipamiento. Ya, me voy a atender, van a ser. Apenas sale 3 preguntas. Gestación a término, respiro, llora, tiene buen tono. La respuesta es no, no tiene nada de eso. Entonces, voy a reanimar. El primer bloque de intervención son los pasos iniciales. El segundo, ventilación. Muy bien. Y acá están los pasos iniciales. ¿En qué consisten estos pasos iniciales? Fuente de calor, seco, estimulo, posiciono la vía aérea y permeabilizo si es necesario. Para dar fuente de calor, puedo usar la barriga de la mamá o la incubadora, depende cómo vaya estando el niño. Si pesa menos de 1.500 gramos, lo recomendable es que lo ponga en una bolsa como esta. Miren, acá están dando Neopaf. Ventila, 2, 3. Ventila, 2, 3. Ventila, 2, 3. Y aquí suavemente está auscultando, ¿no? Muy bien. Otra cosa que se va a hacer en pasos iniciales, estamos en pasos iniciales, es secar y estimular. Cuando seco es fácil porque le pongo la toalla y lo seco, pues ya está. Pero estimular es buscar la respuesta refleja profunda. Entonces miren cómo esta mano va a desplazarse desde la zona cefálica hasta la zona lumbar. Así.
Y otra forma de estimular es la planta del pie. Entonces no es golpeándole, son imágenes separadas. Fíjense, en la plantita y atrás, pero profundo. Otro es la posición de olfateo, que es una leve extensión de la cabeza, de la laringe, de la tráquea, de las cuerdas vocales. Entonces, esta es una adecuada posición. Nos sirve estas dos. Muy bien. Y permeabilizamos solo si se necesita. Lateralizamos la cabeza y aspiramos solo si es necesario. Muy bien. Muchos niños, después de esto, ya comienzan a llorar y ya se ponen tranquilos. Otros se quedan con un poco de dificultad respiratoria y hay que poner oxígeno. Y la lámina es para que entiendan que siempre el oxígeno debe ser mezclado, junta oxígeno y junta aire. Y el objetivo de saturación, un chico que está sano, que está feliz, que no hay problema, si tiene 1 minuto, nace con, o sea, el objetivo es que al minuto tenga 60-65, no quiero más. Ya vamos a hacer que, de acuerdo a los minutos que tiene, se vaya considerando los tiempos. Cuando termine los pasos iniciales, entonces ahora evalúo la frecuencia cardíaca y me fijo si respira. Para eso voy a tener un acuerdo donde voy a auscultar y voy a auscultar en el segundo espacio intercostal izquierdo para saber cómo va este bebé. A ver. Entonces ahora vamos a preguntarles un poquito. A ver, Wendy Flores. Wendy Flores. Sí, doctora, buenas tardes. A ver, ¿cómo estás? Dime, cuando nace un bebé, ¿cuáles son las 3 preguntas que nos tenemos que hacer para saber si reanimo o no? Las 3 preguntas. Para ver si requiere reanimación. Claro, sí. ¿Cuáles son esas 3 preguntas? Yo lo he dicho más de una vez. A ver, ¿quién está atento en la clase? Y hay que estar más atenta, Wendy. Doctora, Sí, a ver. sería bueno, si es pretérmino o no, si tiene el llanto y el tono. Muy bien. Si el bebé, la pregunta realmente es gestación a término. Si la respuesta es no, o sea que es prematuro, probablemente requiere alguna ayuda. Respira o llora, y acá se supone que no está respirando. Y también tengo, fíjense, la edad gestacional, respira o llora y el tono. Muy bien, ahora le pregunto a Rosario Casas. Rosario Casas, ¿está por ahí? Ya, este bebé nació, no llora, no respira, lo tengo que reanimar. ¿Cuáles son los 4 bloques de la reanimación? Los pasos iniciales, la ventilación positiva, el masaje cardíaco y por último los medicamentos. Perfecto. Ahora le pregunto a Luis Damián. Luis Damián, hola. Hola, ¿cómo estás? Dime, los pasos iniciales, porque cuando nació este bebé ya vimos que no respiraba, entonces dijimos lo reanimamos. Tu compañera ha dicho que hay 4 bloques de reanimación. El primero es pasos iniciales. ¿En qué consiste? Hay que ver la saturación, ¿no? Más que todo en el minuto, y ver cuánto debe estar ventilando a los 60, y ver que hay una ventilación, presión positiva también, ¿no? Es en un masaje. A ver, te has hecho un pan con mango. Fíjate, cuando nace un bebé y yo decido que lo reanimo, no es que le hago todo junto. No es que lo ventilo, le hago masaje y le hago todo. Eso no es reanimación neonatal. ¿Qué es lo que tengo que hacer? En orden, pasos iniciales primero. Y en pasos iniciales no está masaje cardíaco, en pasos iniciales no está ventilarlo.
¿Qué es pasos iniciales? A ver, alguien que me haya prestado un poquito de atención siquiera. Doctora, los pasos iniciales de reanimación serían primero darle calor y un ambiente seco. Segundo va a ser hacer un secado y estimulación para que el niño respire. Luego hacer el posicionamiento adecuado de la vía aérea y para terminar permeabilizar la vía aérea de ser necesario. Ok, ¿ya? Entonces voy a dar fuente de calor que es sobre la madre. Seco, estimulo. Posiciono el cuello y aspiro si es necesario. Ya hice eso, lo tengo que hacer rápido, me demoro máximo 20 segundos, si puedo menos. Luego que hice eso, tengo que valorar, voy a examinar cómo está mi bebé. ¿Qué cosa veo? Si el niño respira y cómo están sus latidos. Y la frecuencia cardíaca del bebé, a ver, Melissa Fernández. Melissa Fernández. Sí, Ya. Melissa, sí. Dime una cosa. Cuando tomas la frecuencia cardíaca, vas a tomar la frecuencia cardíaca de un bebé. ¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal? más de 100. O sea, 600 estaría bien. No, de 100 a 160. De 100 hasta 160, que está casi ahí, ¿verdad? Entonces, si este paciente está por debajo de 100, paso al segundo bloque, que es la ventilación. Entonces, la indicación para pasar a ventilación es que después de haber hecho pasos iniciales, valoro, veo cómo está la frecuencia, si está menos de 100 y el niño está boqueando, está apneico, no llora, no respira, voy a ir a ventilarlo. Y ahora estoy acá, en este rectángulo, ventilo, y de hecho cuando el ayudante le pasa la bolsa autoinflable para que ventile o le pasa el Neopaf para que ventile, automáticamente coloca los electrodos del saturómetro y del EKG. ¿Ok? Entonces, y vamos a ventilar de manera constante y segura los primeros 30 minutos. 30 minutos, no, disculpen, los primeros 30 segundos. Y esto es lo más importante de la reanimación. ¿Y cómo reanimo? ¿Con qué? La recomendación es usar un Neopaf, que es este aparatito. ¿Y cuál es la ventaja de esto? Que yo puedo programar la presión pico con una perillita que tiene acá y darle a este paciente que pesa 1 kilo, tal vez 3 kilos, y el otro que ya es más grandecito, pues voy a poder dar un mayor cantidad de presión para inflar el pulmón. Luego esto sale y viene, y acá está la pieza en T y la mascarilla, y voy a ventilarlo de esta forma. Acá hay un huequecito por donde el paciente exhala, bota el gas, ¿no? Muy bien. Y acá está, fíjense, este es el Neopaf también. A veces está haciendo parte de la unidad de reanimación, está al costado, así como se pone la mascarilla en la cara del bebé, acá está cerrando el sistema, entonces lo que programé de presiones todo viene al bebé. Y uno va dando una cadencia, uno dice, ventila, 2, 3, levanta el dedo y suelta. Aquí está la programación, miren, ha programado a 20 y antes que el niño nazca vamos chequeando si estamos con los valores correctos. Aquí. Espérense. No, que no me carga. Pero no carga este video. Pero cuando cierra el sistema y dice ventila, se veía como la agujita sube y cuando baja no llega a 0 porque en esta perilla se programa el PEP. Y en la mayor parte de nuestro país, cuando ustedes ventilen, lo más probable es que no tengan Neopaf y tengan estas bolsas autoinflables, neonatales, nunca de adulto. Y puede usarla, pero entender que esto es un equipo, ¿no? Recuerden, esto es un manómetro. Cuando presiona acá, la aguja se va a levantar, pero no voy a poder modificar mi conducta. Muy bien, acá está probando para ver si ventila.
Espérense, quiero apagar el sonido. Bueno. Entonces, ¿qué cosa nos dice acá? Que cuando comprime la bolsa, pasa el gas hacia el paciente. Que si no la bolsa no puedo dejarlo cerca de la cara pensando que le está entrando oxígeno porque no entra nada. Tiene que comprimirse la bolsa. De lo contrario, no está transmitiendo lo que tiene. ¿Ya? Muy bien. ¿Con qué comenzamos a ventilar a un bebé? Con oxígeno al 21%. ¿Qué pasa si es un prematuro entre 21 a 30? Y voy revisando porque no todas las patologías son iguales. Entonces, voy viendo cómo es que va. 21 a 30, otros necesitan 50, 70, 100. Esto es un blender mezclador como el llave de la ducha. Acá está saliendo una cantidad de litros por minuto. Esto es un flujómetro. Sale. Acá está el cuerpo de la bolsa. Viendo. Siempre debo reanimar con una bolsa neonatal, 250 mililitros. No puede ser con una de adulto porque tiene mucho volumen y haría volotrauma o neumotórax. Otro punto importante es entender que la mascarilla debe calzar el mentón al puente nasal y va agarrando toda lo que es la boquita y parte de esto. Vean, esta está muy alta, aplasta los ojos. Esta está demasiado alta, esta está que se meta. Muy bien, la mascarilla es el secreto. Si aprendemos a poner la mascarilla bien, ya el tórax va a levantar. ¿Y qué pasa si no levanta? Hago las medidas correctivas. Voy a sellar bien mi mascarilla y voy a ver la vía aérea. Si todo está normal, obstrucción, fíjese, estas dos cosas ya las hice, ya ajusté mi mascarilla, ya posicioné vía aérea y vengo, ventila 2-3, ventila 2-3, 5 veces y sigue sin levantar. Porque esto se hace cuando el tórax no levanta. Ah, entonces voy a aspirar secreciones y voy a posicionar la cabeza. Y vuelvo a probar. Tampoco funciona boca abierta. Tampoco funciona. Bueno, establecer una vía aérea para pasar a, esto es lo mismo, es el Mr. Sopa, que es la mnemotecnia. Acá está ajustando la mascarilla, que es el problema más frecuente. Todo niño que maneja con nefrología algo, que estoy hablando. Bueno, todo niño que es ventilado va a recibir un monitoreo estricto de cómo están sus parámetros de su monitor cardíaco, cómo está su saturación, cuál es su frecuencia. Voy a colocar su monitor. También si no tengo, usaré solo el oxímetro de pulso. Ahora viene la intubación. La intubación se hace, no es un bloque dentro de la reanimación y se hace de acuerdo al momento que necesita. Ejemplo, nace una hernia fragmática, un bebé con hernia diafragmática se le intuba apenas sale la cabeza en la cesárea. O de repente estoy haciendo mi ventilación manual y resulta que el tórax no levanta. Ya hicieron todo y el tórax no levanta. Entonces tenemos que ir a tratar de establecer una vía aérea. Y para esto tengo que tener tamaños de tubo endotraqueal, tubos de diferentes tallas. Para intubar tengo que conocer muy bien la anatomía, sino por las puras. Acá tengo cuerdas vocales, aritenoides, epíglotis, vallecuela o el espacio entre el epíglotis, ¿no? Tengo que conocer y saber dónde pongo mi laringoscopio, en la parte acá, ¿no? Muy bien. Y debo colocar por este espacio mi tubo endotraqueal. No usamos guía en la parte neonatal, pero ahora esto es una modificación también, la intubación debe hacerse en 30 segundos. Entonces ahí está. Ahora, ¿cómo sé cuando ya puse mi tubo qué tan adentro lo pongo? Porque hago una medida del puente nasal con el trago de la oreja. Eso más 1 es la medida de profundidad que voy a poner en mi tubo endotraqueal. Entonces acá está un tubo endotraqueal, pero miren, está tan metido que se ha ido a un pulmón. ¿Qué va a pasar entonces? Entre el oxígeno, pero se va al lado derecho, ese pulmón se extiende y mientras que el otro se queda todo colapsado.
Acá es su posición correcta. Esto que está acá es un capnómetro. Entonces, se pone entre el tubo endotraqueal o la mascarilla y la persona que está ventilando. Y si esto cambia de color, de naranja, cambia a amarillo, ¿no? Cambia para indicarnos que el tubo está bien puesto en la tráquea. Otras veces no tenemos un laringoscopio, sobre todo en provincia, entonces hay que aprender a usar una máscara laringea. A ver, la máscara laringea que también se usa en otras etapas de la vida, veamos cómo se coloca. Muy bien, entonces ahí queda colocado. Miren que la máscara laringea no va dentro de la tráquea, se coloca entre la entrada del esófago y la tráquea. Por eso tiene que tener una sonda para descomprimir el estómago. Y ya hice la ventilación, 30 segundos debe ser efectiva. Luego veo cómo está la frecuencia. Si está menos de 60, voy a pasar a hacer masaje cardíaco y ventilación. Para este momento el oxígeno ya está 100% y el niño está intubado. Entonces, la indicación del masaje cardíaco es frecuencia menos de 60 por minuto, después de 30 segundos de ventilarlo apropiadamente, a pesar de, o generalmente ya con el paciente entubado. Miren, ¿y qué pasa acá? ¿Qué le llama la atención a alguno de ustedes? A ver. ¿A dónde dejé la lista? A ver, a ver, a ver. Acá. Aquí. Mm. Entonces, ¿qué les llama la atención? Algo debe llamar la atención. A ver, Luis Paul Carrizo. Sí, me llamó, doctora. Bueno, hace rato también me Sí. llamó. Ya otra vez, pues. ¿Te llama algo la atención allí? ¿O no te llama nada la atención? ¿En ectoscopio, doctora? Sí, o sea, ¿qué te llama la atención de ver esa imagen? ¿Qué me dirías, doctora? Pero qué raro. ¿Algo te llama la atención o no? El tipo de masaje tal vez con los dedos. Ya. A ver, otra persona. Margarita Flores. Sí, doctora. Bueno, lo que llamaría la atención es, bueno, ¿no? La posición, cómo se está realizando el masaje. Ujú. Perfecto. Miren, acá tengo dos manos y acá tengo dos manos. O es una persona de 4 extremidades superiores o están bastante juntos porque está todo para acá. Normalmente, o antes, se ponía el segundo reanimador acá al costado derecho. Pero ahora se ha visto que necesitamos dejar este espacio por si van a hacer un cateterismo. Y entonces, cada que hacemos un masaje cardíaco, nos convertimos en el corazón del paciente. Cada que comprimo, hago la sístole y cada que relajo, hago la diástole. La zona donde se comprime sobre el esternón, no los costados, el esternón. Ese es un triángulo imaginario entre las mamilas y el apéndice sifoides y al centro es. Otra forma es, divido el esternón en 3 partes y en el tercio inferior ahí hago el masaje. Otra cosa importante es entender que el masaje cardíaco va a una profundidad de 1/3 parte del diámetro anteroposterior. Entonces veamos este video.
Unita vez más. Vean las dos personas adelante, una al costado, la otra al otro costado. La posición de los dedos en flexión de la primera falange, comprimiendo sobre el esternón 1/3 del diámetro antero-posterior. Y este va cantando 1 y 2 y 3 sí, y el otro dice ventila. Y luego otra vez 1 y 2 sí, 3 sí, ventila. 3 masajes por cada ventilación. Lo vemos una vez más. 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1. ¿Ven? 3 masajes por cada ventilación. Total, 90 eventos por minuto, ¿no? Muy bien. Y vamos cantando, como les digo, para darle sincronía y ritmicidad. Todo el ciclo demora 2 segundos. 1 y, cuando digo 1 me voy al fondo, o sea, sístole. Cuando digo y, diástole, o sea, dejo que expanda. 1 y, 2 y, 3 y la otra persona dice ventila. Muy bien. ¿Cuánto tiempo voy a estar ventilando y masajeando? 60 segundos. Después de esto tengo que valorar. ¿Qué voy a valorar? Voy a valorar cómo está la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca está por debajo de 60, me voy al medicamento, que es adrenalina. Adrenalina, esta presentación, 1 miligramo de 10 mililitros, es la presentación americana. Así no la tenemos. La tenemos 1 miligramo en 1 mililitro. O una concentración que también se conoce como 1 en 1000, es lo que tenemos. Y para el RCP neonatal necesito 1 en 10.000. Ya estoy en esta parte del bloque, en la adrenalina. Necesito concentración de 1 en 10.000. ¿Cómo hago entonces? Agarro una décima de la adrenalina, 0.1 mililitro de esa que viene en una ampollita de 1, saco una décima y lo completo hasta 10 décimas, o sea, la jeringa de 1 ml con agua destilada. Y de eso le voy a dar 0.2 mililitros por kilo. Cuando yo haga esa mezcla, la convierto en 1/10.000 por la vena umbilical, ¿no? También puedo usar la vía intraósea, 0.2 mililitros por kilo. Si quiero usar la endotraqueal, es 1 mililitro por kilo. Luego que paso esto, voy a pasar cloruro de sodio, 3 mililitros de salino, para que avance y no se quede en el catéter. Acá está, este es un catéter umbilical que se conectó a la vena umbilical. Acá está la jeringa de adrenalina, que es una jeringa de 1, está colocando y tiene cloruro en el otro extremo para limpiar el sistema. Algunos niños van a requerir cloruro de sodio en bolo cuando están depletados, chocados. A ellos pondremos un bolo de salino de 10 cc por kilo para lograr una mejor cantidad de volemia. Entonces, la versión octava tiene algunos cambios. La anticipación ahora tiene estas preguntas. Antes se preguntaba por el número de bebé, ahora ya no. Los pasos iniciales cambiaron en orden. Ahora es calor, secado, estimulado, posición de la vía aérea y aspiración de secreciones. Ahora usamos el monitor cardíaco desde que se comienza a ventilar. El cuarto paso, que es la adrenalina, la cantidad del cloruro de sodio para limpiar. Primero que la dosis fue una estable, antes había rango, 0.2 mililitros por kilo de adrenalina, y luego el flush es 3 mililitros por kilo después de la adrenalina. Otro cambio también es cuando suspender la reanimación. Si después de 20 minutos de frecuencia cardíaca cero, entonces vamos a suspender el RCP neonatal. Hasta aquí tenemos preguntas. A ver, Lisette Carazas. Lisette Carazas, ¿está falto? En antes estaba, pero ya se fue a almorzar de repente. Lisette. Falto. Por favor, delegada, ¿ah? Tiene que considerarse las faltas, ¿ya? Héctor Aikachi. Sí, doctora. Ya, ¿alguna tardes. pregunta del RCP o también de la atención inmediata?
Eh, no sé si podría repetir, doctora, la parte de la adrenalina, la dosis, cómo llegar a 1/10.000, si no me equivoco. ¿Mm? Mira, esta es una jeringuita de 1. Como nosotros tenemos la adrenalina en nuestro país más concentrada, la tenemos 1 en 1000, yo voy a agarrar hasta 1/10, hasta acá, nada más, de la adrenalina, y voy a completar mi jeringuita todita hasta el 1 con agua destilada. Al diluirla 10 veces, ya no voy a tener la concentración de 1 en 1000, sino ya voy a tener la 1 en 10.000, que es la que necesito. Y de eso ya mezclado, la dosis de adrenalina es 0.2 mililitros por kilo de peso. O sea, si el paciente pesa 3 kilos, me toca ponerle de esa mezcla hasta el 0.6. Se pone una llave, el catéter, llave doble. Esto va a ingresar al bebé y luego que le puse la adrenalina, le paso 3 mililitros de salino por kilo de peso. ¿Quedó Muchas más gracias, doctora. claro? Sí, doctora. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguna otra pregunta? A ver. Puede participar quien desea. A ver, Jocelyn Astor. Jocelyn. Otra que se fue a almorzar. Doctora, ¿me logra escuchar? Sí, pero Oh. antes no estabas hablando. ¿Alguna pregunta? No, doctora. Te pregunto yo entonces. ¿Cuánto tiempo tienes que ventilar a un bebé cuando lo estás reanimando? ¿Cuánto dura la ventilación? Jocelyn, creo que o te fuiste a almorzar o te dormiste, pero no nos has escuchado. No, doctora. La ventilación dura 60 segundos. No, no nos has escuchado o te has ido a almorzar, no sé. A ver, Yomira Cuellar, si no les queda claro, pregunte. Lo peor que podemos hacer es quedarnos con la duda o creer cosas que no son correctas. A ver, Yomira. 30 segundos. 30 segundos, perfecto, Yomira. Muy bien. A ver, la última persona, Víctor Fernández. ¿Sí, doctora? Sí. ¿Cuánto dura el masaje cardíaco coordinado con la ventilación? El que está coordinado con la ventilación, el masaje, ¿Alguien que haya prestado atención? 60 Doctora, segundos. deben ser... 60 segundos o 1 minuto. Hay que prestar más atención, ¿ya? Escuchen bien su clase y ya van con eso a tener asegurado parte de su examen, pero si no escuchan sus clases, imagínense. Vamos a hablar los minutos que nos quedan de asfixia. ¿Qué es asfixia? Tiene criterios estrictos. Apgar de 0 a 3 por más de 5 minutos. No es asfixia con Apgar, así sea 0 a 1 minuto, es a 5 minutos. Acidemia metabólica o mixta con pH menos de 7. Manifestaciones neurológicas, si no, no hay asfixia. Hipotonía, convulsiones, coma, no sé, pero manifestación neurológica. Disfunción orgánica, de repente se compromete el riñón, el hígado, qué sé yo, el intestino, pero disfunción orgánica. Tiene que haber estos 4 criterios. Hay algunas publicaciones que también incluye el exceso de base, pero por lo menos estos. Cuando van al SERUNS, se ve que muchos serunistas, el niño se nace y tiene un Apgar un tanto bajo, 2 al minuto, ya le ponen diagnóstico asfixia. Y no es así.
La asfixia es un diagnóstico que tiene varios criterios y el agar bajo es uno solo y no se toma el del minuto sino el de los 5 minutos. También tiene que haber acidosis y tiene que haber alteración neurológica. Puede estar, no sé, dependiendo la causa, qué le pasó, por qué está así. Vamos a tener diferentes variantes, pero si no cumple con estos criterios no es asfixia. Es un niño ya secuelado, le agarran la cabeza porque si no se cae, causa morbilidad neurológica precoz y tardía en el neonato. Entonces, ocurre de 4 a 9 por cada 1000 recién nacidos. Hay formas moderadas, formas graves. Las graves son 1 por cada 1000. Y el niño puede asfixiarse antes de nacer, porque de repente la placenta se desprendió intraútero, o en el expulsivo, porque de repente es una pelvis muy pequeña y el niño no sale, y esa es la razón principal, o en la etapa posparto, postnatal, o sea, en la nursería. Ahí se asfixia, ¿no? Entonces, hay 3 momentos. ¿Y por qué es tan importante que el cordón umbilical se corte, se aplane, que la placenta se desprenda? Porque mamá pasa constantemente a su bebé nutrientes, glucosa, oxígeno, y entonces si el cordón se corta no le pasa nada, ¿no? Y el cerebro puede estar deprivado, o sea, le puede faltar oxígeno por 2 causas. Porque hay una hipoxemia, o sea, no hay oxígeno en la sangre, o porque hay una isquemia, un vaso hace vasoconstricción o de alguna manera no le llega al cerebro, ¿no? La isquemia es el mecanismo más importante de asfixia. Y también hay deprivación de glucosa. Es crucial en la génesis de la injuria. Fíjense, el encéfalo no es tan grande, pesa el 2% del peso corporal, pero se consume el 20% del gasto cardíaco, el 60% de toda la glucosa y el 20% del oxígeno. Las células de la corteza, que son el 20% de la masa encefálica, consume el 75% de estos requerimientos metabólicos. Cuando hay un evento hipóxico, cuando falta oxígeno, el cerebro se protege. ¿Cómo se va a proteger? Redistribuye su flujo. ¿Le falta sangre ahí? Entonces saca de otro lado. ¿De dónde va a ser? Del intestino, de la piel. Entonces sube su dilatación para proteger y que la sangre vaya hasta ahí. Menor flujo a riñones. Redistribución de flujo a nivel cerebral. Mayor hacia el tallo, menos a corteza, sustancia blanca, pulsos parvideos. Entonces hay una agresión hipóxico-isquémica. Primero hay una fase inmediata. Cuando deja de haber el evento, comienza a reperfundirse. Luego hay una fase intermedia que comienza toda la cascada de coagulación. Y luego vamos a ver una fase secundaria que ya genera un daño irreversible. Entonces la asfixia tiene diferentes fases. Una fase de reperfusión que dura como 30 minutos y que la energía celular todavía está normal y no hay edema celular. Otra fase latente que dura 6 a 15 horas y que tiene un electro ya bajo, dentro del encefalograma bajo, disminuye el flujo cerebral y comenzó la apoptosis. ¿Qué es apoptosis? Muerte celular programada. Ok, perfecto. Entonces ya comienza ahí. Y luego ya peor, ya hay daño, edema citotóxico, falla metabólica, muerte celular, convulsiones. Entonces, ¿dónde va a ser nuestro punto de intervención? Acá. ¿Ustedes ven que yo muevo un punterito blanco o no se ve? ¿Se ve que estoy moviendo algo? Sí, doctora. Hola. Sí, se ve. Ah, perfecto, ya está. Entonces, entre esto y esto, entre después de ocurrido el evento hasta antes de 6 horas, acá, antes de la apoptosis, podemos actuar. ¿Con qué vamos a actuar? Con lo único demostrado hasta ahora, que es inducir hipotermia terapéutica. La gravedad de la lesión depende de la profundidad, el tiempo y la vulnerabilidad isquémica. Eso es lo que ocurre. ¿Y cómo trato? ¿Qué ventana terapéutica tengo? Una ventana terapéutica de 6 horas. Entonces hay un rescate neural. No va a ser que yo voy a mañana hacer algo, voy a hacerlo ahorita. Nace ahí el evento hipóxico, el Apgar está bajo, tengo una acidosis, este niño lo enfriamos.
Y hay lo que se llama la hipotermia pasiva, cuando están en sus serums. Les nace un niño que a los 5 minutos tiene Apgar 2, que ustedes lo reanimaron, lo masajearon, lo intubaron, lo van a transportar con la incubadora apagada para que haga hipotermia pasiva, por lo menos hasta 35 grados. Cuando ya llega a un centro de hipotermia, ahí lo ponemos en una máquina ya y vamos a enfriarlo a 33.5 grados. Pero no se puede enfriar a un chico a esa temperatura en una zona de una forma artesanal. Muy bien. ¿Qué pasa? Porque hay daño, porque hay fracaso energético, se altera la homeostasis, hay excitotoxicidad, se producen radicales libres, que son finalmente los que hacen daño en endotelios. Hay alteración de metabolismo energético, alteración de la fosforilación oxidativa. Aquí vemos que también se rompe la homeostasis iónica, fracaso en mantener el potencial de membrana con disminución en la actividad. Acidosis, glucólisis anaerobia porque no hay oxígeno, todo lo que ocurre frente a una asfixia. Y los radicales libres, estas moléculas que ocurren por un estado de hipoxia y reoxigenación hacen peroxidación de los ácidos grasos poliinsaturados, dañan la bicapa lipídica de las membranas, hace que se fragmente la membrana y entonces el retículo endoplasmático liso daña primero los microvasos, no, los radicales libres dañan los microvasos y hay pérdida de la función de barrera, la célula se rompe, se sale, se muere. Y eso sumado, pues ocurre un daño a gran escala. Se producen radicales hidroxilos, reaccionan en el sitio en que se produce. Otros, como el superóxido, por ejemplo, y el peróxido de hidrógeno, se difunden y el daño se va extendiendo. Por eso hacemos la hipotermia terapéutica, ¿no? La acidosis disminuye la glucólisis, hay pérdida de autorregulación, disminuye la función cardíaca. Todo esto está pasando en un cuadro hipóxico isquémico. Se altera la fosforilación oxidativa, la producción de ATP, la bomba de iones, se acumulan los electrolitos. Muy bien. Entonces hay patrones neuropatológicos de lesión de un chico a término y de un chico prematuro. Hay necrosis neuronal selectiva. Hay unas neuronas que son más sensibles a la hipoxia que otras. En los chicos a término, sobre todo el hipocampo, las capas más profundas de la corteza, las células de Purkinje en el cerebelo, las regiones vulvares. En el prematuro está el puente de Barolio, la oliva inferior, el subículo del hipocampo. Hay alteración, manifestaciones clínicas agudas, convulsiones, el monitor de electroencefalografía va a estar con señales atípicas, apnias, alteración en el tallo cerebral, hipotonía, etc. Y hay algunas alteraciones ya crónicas, como la parálisis cerebral, quedarse con un sistema compulsivo. Y esto, recordarán esta imagen de anatomía, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la zona que más puede sangrar? Sobre todo si es prematuro, lo que más sangra es plexo coroideo. Imágenes de leucomalacia periventricular. Miren cómo acá está el ventrículo, muy al costadito está su tremenda zona de gas. ¿Ven? Tremenda zona de daño. Así queda una leucomalacia. Miren, este cerebro parece que es un Bourget. Miren cómo hay huecos acá, ¿no? Entonces, ese niño que ya hemos dicho que tiene el Apgar bajo, que tiene acidosis, que puede tener exceso de base más negativo que -10, que tiene alteración neurológica, alguna falla multiorgánica, tiene alteración de los trastornos de conciencia. Yo, así como los grandes, a ver, vamos a preguntar, despertar a alguien. A ver, Héctor Aikachi. Héctor. Sí, doctora. Cuando tienes un niño, un adulto, por ejemplo, de las edades de ustedes, que de pronto tiene un compromiso neurológico importante, ¿con qué escala valora su estado neurológico? Con... Ay, se me acaba de ir el nombre.
Con NIS. ¿Alguien que lo ayude? Glasgow. Glasgow, por supuesto, es súper conocida. Un médico general se la tiene que saber de memoria, porque cuando vaya a sus serum van a tener un montón de accidentes. Ya se cayó la moto, se cayó el caballo, se desbarrancó y vienen con trastorno de conciencia. Entonces hay que saber hacer un Glasgow. En la etapa neonatal también hay un test así que valora el estado neurológico. Y tenemos diferentes tipos de test. El de Garcialis es uno bueno de la Sociedad Iberoamericana de Neonatología. Y vamos a ir viendo. ¿Y qué cosa valoran? Generalmente la manifestación. El niño respira, hay reflejos, hay convulsiones, hay apneas, hay coma, hay muerte cerebral. Esto, por ejemplo, divide en diferentes grados la encefalopatía hipóxico-isquémica y nos da un nivel de conciencia. Esta clase la vamos a colgar para que la puedan ver. Este es un bebé asfixiado, por ejemplo. Miren, ictérico, ventilado, todo con las piernas abiertas. Normalmente los niños están flexionados. También es ictérico y también hizo compromiso intestinal. ¿Cuál es el tratamiento? Acá se está ventilando un bebé. Mantener vía de ventilación, mantener buena perfusión y lo de la hipotermia que les digo. ¿Por qué hipotermia? Porque la hipotermia baja el consumo de oxígeno que falta. Suprime la actividad citotóxica de los aminoácidos excitatorios. Inhibe la actividad de la sintetasa del óxido nítrico. Disminuye el nivel de leuquina 1 beta, disminuye citoquinas tóxicas de microglía o glía. Suprime apoptosis. Pero ojo, ¿una persona puede morir de hipotermia? Sí. Por eso es que en estado periférico solo quiero que bajen un poquito la temperatura, que le apaguen la incubadora y le pongan un termómetro. Y si ven que ya se está bajando mucho, le tienen que prender la incubadora un poquito. O sea, que no llegue con 36.5, pero no puedan poder manejar por debajo de 35, porque el niño comienza a hacer como tercianas, escalofríos, se inestabiliza, hay dolor por frío también, hay trastorno metabólico, dificultad respiratoria. Entonces, mucha cosa, ¿ya? Mucho tema. Vamos también a usar oxígeno con pulsoximetría. Vamos a medir también cómo está esa resonancia a nivel cerebral. Idealmente monitorizar la presión arterial, la presión venosa central. Voy a ir a ver los niveles de glucosa. Estos son los equipos. Este es un equipo de hipotermia. Miren cómo baja la temperatura a 32.4 grados. Baja bastante. ¿Ven? Y este es un trazado del monitor de amplitud integrada. Ya. Muy bien. Listo. Preguntas, comentarios. Ya. Tenemos 31 de 38. Comenzamos con 28, pero no todos están despiertos o atentos. A ver, ¿alguna pregunta? Doctora, tengo una pregunta. Sí, por favor. Cuando usted mencionó respecto a la epinefrina, preferible se colocaba de manera intravenosa, ¿no? Pero también podría ser de manera intraósea. Y también hay la opción de manera endotraqueal. Entonces, la pregunta es, ¿en qué circunstancias no se podría colocar de manera intravenosa o intraósea y optaríamos por la vía endotraqueal? Sobre todo a veces se obedece a que los médicos que están atendiendo a los bebés, pues no tienen el entrenamiento de hacer un cateterismo umbilical, creen que es una cosa muy difícil y tampoco saben que lo pueden poner intraósea y usan lo que antiguamente se usaba de que era ponerlo transtraqueal, ¿no? Porque cualquiera en cualquier centro de salud podría poner una intraósea. Entra con una aguja 18 a nivel de la tuberosidad de la tibia y coloca ahí sus 2 décimas. Atraviesa las tablas óseas y coloca ahí. ¿Ves? Entonces, y no hay una razón para decir, no va a poder hacer un cateterismo porque es súper difícil, porque no es súper difícil. Solamente que hay que saberlo hacer. ¿Listo?
¿Alguna otra pregunta? ¿Pregunta? ¿Nada? Muy bien. Conmigo tienen un seminario y también tienen un caso clínico.